Buenas. Es que este es importante ponerlo porque es el que va a la grabación de YouTube. Entonces, si no me pongo este micrófono, no se va a oír bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A mí esta última canción de verdad me gusta desde hace mucho y ustedes saben que yo no soy muy musical, pero esta canción que dice, no hay monte que no escales, no hay sombra que no alumbres, no hay mentira que no rompas, no hay pared que no derrumbes para alcanzarme a mí. Y a mí me encanta saber que Dios me ama de esa manera. Y en ninguna parte, ni de la Biblia ni de la canción, dice que depende de que de lo que yo haga o deje de hacer, sino Él ha decidido amarme a ese nivel. Y conectándolo con lo que venimos hablando, eh, estaba leyendo un libro en donde el autor decía, es la opinión del autor y de alguna manera estoy bastante de acuerdo. Él decía, si tú quieres entender cómo Jesús ve el reino de los cielos, cómo Jesús entiende nuestra relación con Dios, léete lo que conocemos como el Sermón del Monte, que son apenas 3 capítulos. Casi que es como si tú quieres un resumen de qué significa esto de tener una relación con Dios, con Jesús, léete el Sermón del Monte. Entonces eso es Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7, y uno se lo lee como en 20 minutos. ¿Sí? Realmente no creo que se demore uno más. Y es porque Jesús, cuando vino a la tierra y pues lo que hizo, y ahí tenemos sus 4 biografías, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús tiene ese gran sermón, discurso, enseñanza, como lo queríamos llamar, que se ha venido conociendo como el Sermón del Monte. Y él ahí habla del reino de los cielos, de ese reino, y yo sé que para nosotros todo lo que es con reino, realeza y eso es como lejano, no nos tocó a nosotros vivir y lo vemos más como de, bueno, no sé ustedes, yo lo veo así como de farándula, ¿no? Las revistas de la realeza y todo, que el rey levantó la mano, que la bajó y todo ese tipo de cosas que uno a veces se le hace como medio como chistoso. Pues a mí, no estoy diciendo que ustedes también. Pero a lo que voy es, a veces no entendemos mucho lo del reino y lo de los reyes, porque para uno de pronto lo más cercano es lo del país y lo del presidente, pero es que un rey no tenía nada que ver con un presidente, un rey al final hacía lo que quería y tenía un poder total y absoluto sobre todo lo que estaba en su reinado. Y cuando Jesús viene a hablar del reino de los cielos, pues dice que el reino de los cielos en él se ha acercado, nos plantea esa realidad de poder vivir en Colombia y al mismo tiempo ser ciudadanos del reino, que es como otra parte importante. Y cómo vivimos esa realidad de vivir donde vivimos y al mismo tiempo de ser ciudadanos del reino. Y empezando esa enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte, está otra enseñanza que la conocemos con una palabra que es muy conocida, pero al mismo tiempo que a mí me parece bastante poco descriptiva, que son las bienaventuranzas. Ustedes, cuando uno está aprendiendo otro idioma, yo no lo he logrado, entonces todavía sigo ahí aprendiendo otro idioma. ¿A ustedes alguna vez lo pusieron y le enseñaron una palabra y entonces le dice, diga una frase con esa palabra? ¿Sí? Si ustedes les dicen, diga una frase con bienaventuranza, bienaventura, uno, ¿dónde pone esa palabra? Que el otro además entienda. La palabra existe, pero no se entiende mucho. Y por eso a veces llamarlas las bienaventuranzas es como un nombre técnico, pero no necesariamente significa la realidad de lo que es. Por eso muchas Biblias, con una traducción un poco más actual en términos de su lenguaje, dice dichosos, porque esa sí es más fácil, ¿no? Dichoso el que se come un buen pedazo de carne, pero decirle bienaventurado ya no suena igual. Las 3 primeras bienaventuranzas hablan de que nos tenemos que dar cuenta de que los que nosotros a veces podemos pensar
que son los últimos en el reino de Dios, son los primeros. Y lo que nos invitan esas tres primeras bienaventuranzas es que debemos reconocer, o los que nos reconocemos, si usted se considera un seguidor de Jesús, su necesidad de Dios y ven a los otros como más importantes. Las tres bienaventuranzas primeras giran un poco en torno a eso, a darnos cuenta que a veces los que nosotros mismos podríamos pensar que son los que menos se merecen algo en el reino de Dios, son los primeros. Y tiene que ver con esas características de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los humildes, que a veces los ponemos como de último en nuestra lista. Las tres siguientes tienden a ser mucho más personales, porque hablan del carácter de cada uno de nosotros, de eso que Dios pone en nosotros como seguidores de Jesús, para que nosotros podamos reflejar lo que Él es. Entonces estos tres, el primero o sea, sería en este caso la cuarta bienaventuranza, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, deseo de correctas relaciones con Dios y con otros. Y si ustedes se dan cuenta, ese está en la pantalla de John. Gracias. No, el siguiente, el que dice hambre y sed. Yo puse adrede la idea de deseo, porque uno es real, que es algo que uno desea, pero al mismo tiempo es para reconocer que tenemos ese deseo porque Dios nos ha diseñado de esa manera. Tú y yo tenemos el deseo de que eso sea real. ¿Sí? Tú y yo tenemos el deseo de tener una correcta relación con Dios y con las otras personas. Las personas que no tienen ese deseo o que tienen completamente el deseo opuesto son los que necesitan algún tipo de tratamiento psicológico, porque no es normal, ¿sí? Eso es una enfermedad mental. La segunda compasión es deseo de actuar en favor del necesitado. Y la que vamos a ver hoy, que habla del corazón puro, habla de deseo de sinceridad e integridad. ¿Y por qué puse la palabra deseo? Porque son anhelos de nuestro corazón. Puede ser que no lo vivamos, que Bogotá no sea la mejor ciudad para andar uno deseando actuar en favor del necesitado o sinceridad y integridad. Puede ser que nuestra sociedad no sea tan buena para eso, pero tú y yo desearíamos que fuera así. Y de pronto lo podemos pensar de otra manera. Yo desearía que las personas actuaran con sinceridad e integridad. Yo desearía que en mi mecánico del carro actuara así. Yo desearía que las personas que trabajan en algo que yo mandé a arreglar en mi casa actuaran de esa manera, ¿cierto? Es un deseo que tenemos. A veces lo vemos más claro en el otro, pero es un deseo que nosotros mismos tenemos. Pero al mismo tiempo aquí entra el otro factor. El factor que pone Jesús acá sobre nosotros, y estoy haciendo como una especie de repaso, introducción, es que no es tu esfuerzo, sino es permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. El esfuerzo nuestro será permitir que Dios haga su obra, no tanto que eso suceda, sino permitir que Dios haga su obra. Bueno, entremos en tema. Yo ahora decidí que voy a tener tres versiones de la Biblia. Dos son oficiales y la otra no es oficial. Una versión de... Sí, sí, no, pero ahorita van a ver, no, todavía no me apedreen. Bueno, acuérdense que las versiones, por si acaso alguien está diciendo, pero ¿cómo así que versiones de la Biblia? La Biblia se escribió hace mucho tiempo y en otros idiomas. Y pues a través del tiempo se ha traducido en otros idiomas, pero además los idiomas mismos van cambiando. Entonces, las versiones de la Biblia también se han ido actualizando, si se puede decir así. ¿Sí? Una de las versiones más famosas de la Biblia está en el español de España, como decimos nosotros, con vosotros, y pues para nosotros eso no es muy cercano. Entonces hay otras versiones que son más cercanas a la forma en que tú y yo hablamos. En España sí siguen usando esa, porque es muy cercana para ellos. En esta versión es la primera que dice bienaventurados. Pero yo no sé si para ustedes también, pero es que a mí la palabra, en serio, la palabra bienaventurado como que no me dice nada. De pronto no sé, yo quedé mal ahí.
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y esa versión es la Biblia de las Américas, una versión que es bastante como tradicional y literal en términos de traducción, aunque a veces uno termine teniendo problemas tratando de entenderla. Hay otra versión que es la nueva versión internacional que dice dichosos, y ahí sí por lo menos es una palabra un poquito más normal. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Lo malo también es que ustedes leen eso y dicen, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y uno dice, tan chévere. Pero ¿qué significa esto de ser de corazón limpio? ¿Y qué significa esto de verán a Dios? ¿Sí? Yo no sé, pero yo ver a Dios, así como que lo vi con mis ojos, no lo he visto. Yo lo he visto actuar, pero a Él no lo he visto. Y pues se supone que no es posible verlo porque pues es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Y qué significa esto de corazón limpio? Yo, miren, yo vuelvo y digo, yo me paro acá y yo pienso que ustedes son iguales de dañados que yo. Porque yo a veces digo, sí o no, que alguien puede ser de corazón puro y limpio respecto a Dios todo el tiempo. No, o sea, pues yo no, vuelvo y digo, entonces de pronto ustedes son menos dañados que yo, pero yo confieso que yo no. O sea, yo no me siento que pueda tener corazón limpio delante de Dios y menos siempre. De pronto uno lo logra por ahí unos minuticos, por ahí cuando está dormido. Y eso porque yo digo, hay sueños en que yo creo que uno manipula para hacer lo que en la vida real no puede y uno lo hace en el sueño. Entonces acá está la tercera versión. La tercera versión yo ya la llamé la versión vivo, o sea, de Vida Bogotá. Debía haber puesto la versión tuto porque ustedes no participaron, pero digamos que sí. Ay, eso me sobró una tilde, ¿cierto? Sí, me acabo de dar cuenta. La tilde del qué, óbienla. Qué buena vida tienen los que han entregado a Dios sus motivaciones más profundas, porque son ellos los que experimentarán su presencia real. Esta me gustó, porque yo dije, ¿qué es esto de corazón limpio? Y me metí un poquito más a mirar qué era lo de corazón limpio. Y obviamente vamos a hablar de eso y de ver a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Y cómo, o sea, yo acá les estoy diciendo, ¿cómo permitimos o qué es lo que vamos a permitir para que Dios nos dé un corazón limpio? Y como dice el libro de un autor que me encanta, él dice, ¿qué tan bueno debo ser para que eso pase? Sí, o sea, ¿qué tan bueno yo debo ser para tener un corazón limpio? ¿O cómo se logra eso? Esas son mis preguntas. Espero que esté cercano a las preguntas de ustedes y digan, no, yo sí ya resolví eso hace rato, no me tiene que venir acá a decir. Miren, yo no puedo tener un corazón limpio y sospecho que la mayoría de nosotros no. Lo que sí podemos es permitir que Dios limpie nuestro corazón una y otra vez. Si bien es cierto, no podemos tener un corazón limpio porque por naturaleza es prácticamente imposible, sí podemos permitir constantemente que Dios limpie nuestro corazón. Y eso halló un poquito de eco en mí, porque saben que una oración mía desde hace un tiempo, que la digo así, yo no sé cómo es que dicen eso en otras culturas, que uno repite algo y repite. Gracias, es que a mí se me olvidan las palabras. Mantra. No lo digo un mantra porque se lo digo a Dios con toda la sinceridad del mundo. Yo le digo, limpia mi mente, limpia mi corazón. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Y eso va en todas las direcciones, pero aún lo que normalmente pienso son las intenciones de mi mente y de mi corazón. ¿Sí? De venganza, de hacer quedar mal a alguien porque me está haciendo algo. Yo no sé si son ustedes los únicos, estoy muy dañado, ¿cierto? Cada vez que me paro acá me doy cuenta de lo dañado que ando, pero a mí me gustaría que el que me acaba de cerrar, mal que bien, se pincha al menos. ¿Sí? O sea, pero yo le digo, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi corazón, porque me doy cuenta que debo estar limpiando mi mente y mi corazón muchas veces al día. Yo empecé a pensar en un ejemplo
que nos ayudara un poco en esto. ¿Y saben qué llegó a mi cabeza? Y jurado que fui yo. No fue ni ChatGPT ni Google, fui yo. O sea, si es malo, ya saben por qué fue. La cocina. La cocina de su casa. ¿Ustedes han tratado de mantener la cocina limpia todo el tiempo? Espero que por nuestra cultura, espero que los hombres acá entiendan también de qué estaban hablando. Yo no soy de los que entiendo absolutamente, pero me doy cuenta de lo difícil que es la cocina, ¿no? O sea, la cocina está limpia y uno sirve, yo no tomo tinto, pero toman 3 tintos y toda la cocina queda como si hubiera estallado una bomba atómica. O sea, es increíble y vuelve y se limpia y vuelve y se limpia. Y uno piensa, claro, es que la cocina por su naturaleza propia de que uno está cocinando cosas que tienen grasa, que se riegan, que se pegan en los platos, en fin, cuando uno quiere limpiar, que salpican, pues por su naturaleza misma la cocina se ensucia, ¿sí? El que haya cocinado alguna vez, haya visto a alguien que cocina o después haya tenido que lavar los platos o al menos los vea, pues se da cuenta que por la naturaleza de la cocina se ensucia. Y toca, ¿qué toca hacer? Limpiar. Y si haces algo, ¿qué toca hacer? Limpiar. Y toca volver a limpiar. Y en algún momento la cocina está limpia. Y cuando la ves limpia es el momento en que empieza a ensuciarse. Eso es así. Eso es así. Y cuando hablamos del corazón, parece que es muy parecido. O sea, yo puedo estar permitiendo que Dios limpie y no es sino que esté limpio para que empiece. Porque el corazón limpio es el deseo de que mis intenciones más profundas sean manejadas por Dios. Mis motivaciones más profundas estén entregadas a Dios. Y lo mismo, yo sé que todas las ilustraciones siempre tienen un punto de quiebre, entonces no voy a comparar que la cocina y tu relación con Dios son exactamente lo mismo. Pero hay ciertos elementos que sí están. Déjale que la cocina coja un poquitico de ventaja, a ver qué pasa. Yo veo acá algunas, especialmente algunas señoras que dicen, sí, pero es así, ¿no? Yo no sé cómo son ustedes en su casa, pero para mí, para nosotros un poco en la casa, eso de que se ensució en la comida y lave antes del otro día, nosotros como que, ya al otro día le hacemos, y uno se levanta al otro día, de verdad parece que unos duendes de la cocina en la noche multiplicaron. Uno dice, pero habían 6 platos sucios y 2 ollas, y ahora porque hay 25 cuchillos, 84 vasos. ¿En qué momento sucedió todo esto? Qué buena la vida del que tiene el corazón limpio, qué buena la vida de aquel que entrega sus motivaciones para el control de Dios. Y ahí habla de corazón. Y un rollo con el corazón para la mayoría de nosotros y en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, es que el corazón tiende a sonar algo como romántico, ¿sí? Corazón, algo romántico. Pero la Biblia es lejísimos de esa definición. No quiere decir que no está, pero es una de las otras 15 cosas importantes acerca del corazón. Yo encontré esto en un libro. Él decía, el corazón en la Biblia es el centro del ser humano, es la fuente de la vida interior, el lugar donde se unen la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia y el carácter. El corazón bíblico es donde se toman las decisiones más importantes, es donde habita nuestra identidad más profunda, donde se discierne entre el bien y el mal, donde se ama o se rechaza a Dios, donde se confía o se duda, donde se cultivan intenciones, pensamientos, deseos y planes. Cuando habla de dichosos los que tienen el corazón limpio, están diciendo que el corazón es lo que tú y yo somos, hacemos, donde pensamos, donde sentimos, donde tomamos decisiones. Y ese corazón necesita ser constantemente limpiado
necesitamos tener el deseo de que esté limpio. Y el único que realmente puede limpiar ese corazón profundamente es el Espíritu Santo de Dios en nosotros cuando permitimos que Él lo haga. Yo me acuerdo que en una época, yo a veces me encuentro con libros y los que me conocen un poco más cerca, yo me encuentro con algo y me pego unas encarnizadas con ese tema y quiero hacerlo y meterlo por todas partes. Y una vez me encontré con un librito y hicimos como 4 campamentos basados en el librito. El librito tenía un título muy mexicano, se llamaba Checa tu corazón. Y Checa tu corazón hablaba de que Jesús llegaba a la, casa, a la vida de uno y el autor comparaba tu vida con una casa. Entonces Jesús llegaba y las cosas empezaban a cambiar, lo que pasaba en la sala, lo que pasaba en el comedor, lo que pasaba en la habitación, pero que un día Jesús dice en la casa, que es mi corazón, dice, acá hay algo que huele feo, acá hay algo que huele feo. Y el autor decía que, o sea, yo mismo, la persona, dice, yo sabía de qué me estaba hablando. Yo sabía que era un pequeño armario que yo tenía por ahí guardado, cerrado, escondido, en donde todavía yo no le había permitido que él metiera la mano, porque era algo que yo tenía y que me pertenecía a mí. Y el autor empieza a decir cómo con tal de no encontrarse con Jesús para que él te siguiera diciendo, eh, que quería limpiar lo que estaba oliendo tan inmundo, pues esta persona empezaba a no encontrarse con Jesús. Entonces hablaba un poco como el devocional o esa disciplina de cada día encontrarnos con Jesús. Hasta que un día Jesús se paraba enfrente ahí del corredor de la casa por donde tenía que sí o sí pasar y decía, bueno, toca hacer esto. Y esta persona le confiesa, sí, pero yo no puedo. Y dice, no, es que yo no necesito que tú puedas, pero lo vamos a hacer. Y Jesús lo hacía y limpiaba el corazón. Y eso era un tema para el campamento porque eran varios cuartos y en cada cuarto pasaban cosas, ¿no? Amistades, proyectos, cada cuarto tenía una cosa diferente. Pero muchos de nosotros podemos estar conscientes de limpiar nuestro corazón, pero definitivamente hay áreas de la vida en donde no queremos que Jesús meta la mano. Y sabemos, pero no queremos que Él meta la mano. Y miren lo que Jesús mismo dice del corazón. Lo otro es como un resumen de varios pasajes bíblicos, pero este es ahí en el mismo libro de Mateo dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y cierto que eso es bastante lejano a la idea del corazón, de la idea romántica del corazón, aún de la idea romántica de corazón igual amor o Dios igual amor en ese sentido romántico, cuando Dios está diciendo, dentro de ti mismo, dentro de ti misma, ahí es lo que necesita limpiar. Nosotros a veces queremos limpiar las circunstancias exteriores, queremos cambiar la conducta, pero cuando Dios viene y dice, lo que toca cambiar es lo que está dentro de ti. Y por eso la bienaventuranza dice, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que permiten que Dios haga eso, porque ese es parte de tu carácter, de tu vida, dichosos. Y pero a uno cuando está esa palabra y uno sabe que hay cosas en su vida, a veces que las tiene ahí guardadas en ese armario que no quiere que nadie abra, o de pronto entran y salen en términos de que aparecen en tu vida cosas que uno dice, a mí no me gustaría que eso estuviera en mi vida. Cierto que a veces eso es difícil ponerlo al mismo, en la misma frase con dichoso, porque yo soy más dichoso no teniendo que trabajar en esas cosas de mi vida, la verdad, porque sé que si permito que Dios haga eso, algo en esas áreas de mi vida, pues va a ser difícil. Va a tener que romper algo de mi orgullo, de mi carácter, de a mí me gusta hacer las cosas así, yo soy así. Y Jesús viene y dice, yo te tengo otra propuesta. No, pero no puede ser mejor que la mía. Te aseguro que es mejor que la tuya. Por eso las bienaventuranzas tienen ese pedazo de, eso no suena tan bueno.
Sí, no suena tan bien aventuranza, no suena tan de dichoso, no suena ni con la traducción Vida Bogotá, qué buena vida tienen. Pero ahí es donde nuestro carácter y nuestra confianza en Dios entra, en donde Dios dice, esto es mejor para ti. Y si esto permites que suceda en tu vida, tú vas a tener esa buena vida que es lo que estamos queriendo alcanzar. En este sentido, lo peor que nos puede pasar es creernos buenos o lo suficientemente buenos. El sermón del monte empieza con las bienaventuranzas y las bienaventuranzas empiezan diciendo, reconoce tu pobreza espiritual, reconoce tu necesidad de que Dios entre y transforme tu vida. Ese es el primero que pone de manifiesto que al reconocer eso voy a permitir que Dios efectivamente haga lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, por mi trabajo, yo he oído mucho frases como esta. Es que no puedo ver a Dios. Es que en mi vida yo no puedo ver a Dios. De hecho, yo me esfuerzo, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, o trato de dejar de hacer esto, pero yo no puedo ver a Dios. Y precisamente esta bienaventuranza dice, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y ya quedamos claros que el verán a Dios, obviamente, hay una dimensión de eternidad en donde cuando estemos en el cielo veremos cara a cara a Dios, sea lo que eso signifique, de cómo lo vamos a percibir o efectivamente cómo lo vamos a ver, ni idea. La verdad no me he metido mucho en ese tema. Si conocen a alguien que sepa más de ese tema, me cuentan. Pero hablemos del aquí y el ahora. ¿Cómo ves tú a Dios? Acuérdense que la primera parte de la bienaventuranza es, dichosos los de corazón puro. O sea, dichosos, qué buena vida tienen los que ponen sus motivaciones más profundas en las manos de Dios. Entonces esa es la primera parte. No podemos saltarnos a la segunda sin pasar por la primera. Porque es una propuesta. ¿Quieres ser dichoso? Pues dichosos en este caso son los que entregan a Dios sus motivaciones más profundas. Si lo quieren pensar así, ese armario que no queremos abrir o que no queremos trabajar en ese tema en nuestra vida. Pero acá lo que Jesús mismo dijo fue, los que hagan eso van a ser dichosos. Y la dicha, en este caso, tiene que ver con ver a Dios. Pero yo no puedo ver a Dios físicamente porque eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Yo voy a ver a Dios en mis relaciones. Yo voy a ver a Dios en relaciones en donde puedo dar perdón o aún recibir perdón cuando no lo merezco, en la restauración de las relaciones, en la paciencia que Dios produce en medio de un conflicto familiar. ¿Tú has visto a Dios en esas cosas? Cuando puedes perdonar algo que pensaste que nunca ibas a poder perdonar. Cuando Dios cambia algo en una relación que parece que estaba rota. También podemos ver a Dios en las circunstancias, en un cambio de planes que en un principio nos pareció lo peor, y termina siendo lo mejor. En una pérdida que nos llevó a valorar otras cosas que sí teníamos en nuestra vida. En una dificultad que reveló que yo soy orgulloso, tenía miedo o tenía una dependencia que no era de Dios. Y Dios la utilizó para cambiar mi corazón. Podemos ver a Dios entonces en las relaciones, en las circunstancias. También podemos ver a Dios en lo ordinario, en una conversación inesperada, en un sitio inesperado, y yo puedo ver a Dios en eso. De pronto en un acto de bondad que veo, de pronto simplemente en la creación. ¿Cuántos atardeceres hay cada día? Todos los días hay atardeceres. ¿Pero a usted no les pasa que un día es especial ese atardecer?
y uno está viendo a Dios. Yo le he contado mis historias de percibir a Dios en las cosas más raras. A mí me gusta montar bicicleta y soy malísimo. Pero entonces yo a veces voy en la bicicleta y voy ahí conversando con Dios de tantas cosas. Yo a veces digo, un día es más estrellar por estar. Y de vez en cuando, de verdad, 2 veces me ha sucedido que yo como que le digo en mis pensamientos a Dios, necesito sentirte en esto. ¿Y saben qué me ha pasado 2 veces? Y estas son historias que pueden ser raras, pero las 2 veces han sido lo mismo. Una brisa suave con una temperatura muy diferente a la que estaba ahí, que pasa por mi lado. Y la siento, pues uno el viento, pues si está en pantaloneta y camisa de manga corta y con el casco uno siente una brisa pues en todo el cuerpo. Y la siento así. Y de verdad yo he estado convencido que es Dios diciendo, aquí estoy, fresco, acá estoy, en lo más inesperado. También puedo ver a Dios en la iglesia, en un abrazo sincero. Hoy alguien me dijo, ay, me abrazó, es que yo soy como malo como para las afecto físico. Entonces una persona que la abrazó y me dijo, ay, me abrazó, sí me quiere. Yo los quiero así, no los abrace. Es que no sé, salí raro, ustedes ya saben que salí raro. A veces en el testimonio de alguien que ha sido transformado en algo. A veces en el apoyo tangible en momentos de necesidad. También puedo ver a Dios en el rostro del necesitado. ¿Se acuerdan que Jesús cuenta una historia y dice que uno lo ayudaron que uno lo ayudaron y lo tuvieron y le preguntan, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y él dice, cuando le diste de comer al hambriento, cuando le diste de beber al sediento. Podemos ver a Dios en el rostro de los necesitados. Y lo puedes ver en tu propio interior. De pronto mi cuento de la bicicleta viene más para este lado. Cuando yo siento una convicción en una situación en donde posiblemente es imposible sentir convicción porque es muy complicada, muy imposible, muy extraña. Cuando una palabra que yo estoy leyendo la Biblia o ustedes ven la pantalla en un versículo y toca el corazón. Cuando se dan cuenta que han cambiado y que lo que antes los dominaba ya no tiene poder en su vida. Eso significa en cosas prácticas ver a Dios en tus relaciones, en la iglesia, en tu interior, en las circunstancias, en el necesitado, en lo inesperado. Pero pareciera que necesitamos estar limpiando constantemente nuestro corazón, ese deseo de limpiarlo y de que ojalá no se ensucie tanto. Y ahí vamos a poder ver a Dios. Si de pronto tú estás percibiendo como yo no puedo ver a Dios, ¿qué tal si intentas empezando por, Señor, te entrego mi corazón para que lo limpies? Sé que esta área de mi vida debe ser limpiada, sé que esta otra debe ser transformada, y si hay otra que yo ni me doy cuenta, pues esa también te la entrego y muéstramela para poderla trabajar. Yo voy a terminar acá con una frase, casi parece un párrafo más bien, hablando de esto con lo que empecé de la cocina y tu corazón. Venga a ver cómo nos sale. Si nos sale mal, quítenla y solamente dejen hasta lo que escucharon acá. Si sale bien, pues se lo pueden unir para terminar orando. Dice, ahí va a salir ahí. Ah, ya salió. Tu cocina y tu corazón tienen algo en común. Si los dejas sucios, pronto no verás nada claro. Pero si limpias cada vez que ensucias, no por tu fuerza, sino permitiendo que Dios lo haga, comenzarás a ver a Dios. Lo verás en lo que vives, en lo que no, en lo que cambia, en lo que no entiendes, en lo que duele, en lo que disfrutas. Y ver a Dios en tu día a día, eso es vivir una buena vida. ¿Qué tal si terminamos orando? Señor, eh, de pronto cada uno de nosotros tenemos diferentes suciedades o impurezas en nuestro corazón. De pronto pueden parecer cosas sencillas o cosas absoluta y totalmente profundas que están muy arraigadas en mi interior.
Señor, pero tú dices que qué buena vida tienen los que han entregado sus convicciones más profundas en tus manos. Señor, y yo quiero hacer eso, entregar mi corazón para que tú lo limpies. Señor, y pedirte que día a día tenga la fortaleza de seguir diciendo, limpia mi mente, limpia mi corazón. O a veces más veces al día, que estemos ahí, Señor, diciendo, limpia mi mente, limpia nuestro corazón. Y que cuando algo surja, que podamos trabajar, que podamos buscar a alguien que nos ayude a caminar, que nos ayude a limpiar eso que se ve tan sucio o aún podrido que puede estar en mi vida. Señor, gracias porque tú no dices, cuando tengan el corazón limpio, me verán, sino qué buena vida los que desean, los que día a día, los que momento a momento entregan sus convicciones más profundas para que tú actúes. Señor, que sigamos en este camino de permitir que tu Espíritu limpie, pula, transforme esas áreas de nuestra vida que a veces impiden que te podamos ver en lo cotidiano. Señor, gracias por ese amor incondicional que lo único que pide es una entrada para hacer una obra que transforma nuestra vida. Te doy gracias, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.